Bienvenidos, hermanos. Estamos aquí ya una vez más en Tierra Buena para el Día del Señor, en el primer domingo de Cuaresma de este año 2021, que es un año muy especial. Hemos tenido un periodo muy especial. Esta Cuaresma pinta para ser una Cuaresma distinta de todas las demás, en el sentido de que estamos encerrados en la casa y pues algunas personas ya están escuchando la palabra de Dios, y esto les va a dar una fuerza especial en esta Cuaresma. Les recomendamos también que asistan a los ejercicios espirituales que comienzan el sábado a las 5 de la tarde, en gran estreno mundial, el estreno mundial de los ejercicios de Cuaresma, impartidos por el padre Miguel Camín, que fue muy exitoso a la hora de que nos dio el novenario de la Virgen de Guadalupe. Y entonces, pues, Victoriano, Jaime, ¿cómo están? Bien, pues. ¿Ya listos para la Cuaresma? Bueno, ya entrados a la Cuaresma. Ya dentro de la Cuaresma, y como dices tú, pues con esta esperanza de una Cuaresma provechosa, ¿no? Dado las circunstancias, creo que podemos vivir una Cuaresma con más intensidad. Perfecto. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Sí, ya entrando a la Cuaresma, vivirla así desde lo profundo, y también cómo celebrarla, cómo la vamos a celebrar, cómo vamos a celebrar la Semana Santa, que es hacia donde se proyecta todo este camino. Pues siempre hay expectativas, ¿no? ¿Cómo va a ser esta celebración? Fíjense que ya estamos grabando los episodios de Miguel Camín, y yo les puedo anticipar que la Cuaresma, él recomienda mucho la meditación en las oraciones, ¿no? Y precisamente el próximo domingo tenemos la inscripción de los neocatecúmenos, como les llama él, los catecúmenos que se inscribían antes de la Cuaresma para recibir el bautismo en la Pascua, y nosotros estamos invitados por él y por la liturgia a hacer una experiencia de catecumenado. Entonces, bueno, vamos a inscribirlos en una página de internet y vamos a hacer un libro de catecúmenos, y pues en primer lugar vamos a estar nosotros tres, ¿no? Para vivir una Cuaresma más profunda, más comprometida, ¿no? Primero Dios. Oye, qué buena idea. Sí. Pensamos mucho en si lo hacíamos a través de un formulario, pero no era necesaria tanta tecnología, y entonces en el mail en el correo del Invite 4 vamos a recibir los correos con el nombre de la persona y el deseo de vivir una Cuaresma más profunda. Y pues vamos a hacer un libro, unas hojitas, por supuesto, y vamos a pedir en las celebraciones por estos catecúmenos. ¡Wow! ¡Qué padre! Muy bien. Pues me parece fabuloso, porque efectivamente siempre estamos en camino, ¿no? Estamos tratando de recuperar y de replantearnos el punto fundamental de nuestro bautismo. Entonces, así es. Qué padre. Muy bien, pues a darle. Victoriano, a ti te toca comenzar la reflexión. Pues yo pediría a ver si alguien quiere leer hoy. Híjole, ¿a quién enviaremos? ¿A quién enviaremos? Le vamos a poner las manos a Jaime. Sí. Viene aquí. Muy bien. Gracias, Jaime. Adelante, Jaime. Y Marcos, el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Muy bien, muy bien.
Pues, ¿qué nos cuentas, Victoriano? Pues la Cuaresma nos presenta siempre esta escena en el desierto, ¿no? Y le llamamos pues el Domingo de las Tentaciones también, porque hay esta como esta afirmación del, pues algo que va ahí, a veces haciendo dificultad, algunas veces con menos dificultad, pero esta idea de cómo Jesús va descubriendo su condición mesiánica y su condición también de hijo de Dios, ¿no? A nosotros hoy a la distancia nos pudiera parecer que pues es un dato ya como integrado en la experiencia de Jesús de Nazaret, ¿no? Y como nosotros lo vemos ya después de la resurrección, como que nos cuesta trabajo, pero me parece o se me antoja a mí poder resaltar esto. La necesidad que nosotros teníamos. Hoy estaba pensando en la escena del buen samaritano por algunas cosas, ¿no? Y yo decía, ¿cómo el buen samaritano, que nosotros reconocemos ahí a Cristo Jesús, este movimiento hacia abajo, este anonadamiento que proclama Pablo en la carta a los Filipenses, donde no podemos dejar de lado, porque es fundamental esta solidaridad de asumir la condición de siervo, ¿no? Y en ese asumir la condición de siervo, es decir, toda la humanidad con su límite y con su caducidad hasta la muerte, dice Pablo en el himno cristológico, y muerte de cruz, no podía ser de otra manera que probar en carne propia esta tensión de lo que yo creo que está bien, lo que yo quiero hacer o lo que a mí se me antoja, y no solamente en términos de cosas malvadas, ¿no? De cosas pecaminosas, sino en eso que me crea tensión entre cuál es mi llamado y cuál es mi gusto, mis ganas o mi decisión. Entonces, si nosotros negáramos la posibilidad de la tentación, es decir, de ser sometidos a esta tensión entre lo que estoy llamado a hacer y lo que yo quiero hacer, que como vuelvo a decir, pues no es que sea algo pecaminoso o malvado, ¿no? Sino esta vocación a la que Dios me ha llamado. Y entonces, obviamente es como dijéramos, como un resumen, ¿no? Como un paradigma de la aventura humana de Jesús de Nazaret, porque cuando los evangelios insisten en esta humanidad, y en Marcos me parece que hay esta gradación, crescendo hacia descubrir en la figura de Jesús que en este hombre de Nazaret, en Jesús de Nazaret, se manifiesta al final de la historia esta filiación divina justo en el momento de la cruz, como hemos dicho en otros momentos en el Evangelio de Marcos. Y entonces, ¿qué me lleva a reflexionar esta consideración? Creo que no habría habido posibilidad de acercarme al mensaje de Jesús sin esta experiencia de ¿cómo se dice? De bajarse, de anonadarse, de hacerse vaciamiento.
es el vaciamiento de su divinidad que le permite hacerse uno conmigo, ¿no? De otra manera quedaría ahí como, pues sí, tú puedes decir, pues sí, Él es Dios, pues ya se la sabía, por supuesto que sabía que el Padre lo iba a resucitar y que ya iba saltando a la cruz, ¿no? Otro momento de fuerte tensión, ¿no? De fuerte tentación es el Getsemaní, ¿no? Que es un momento de gran sufrimiento, de tristeza hasta la muerte, dice uno de los evangelios. Es decir, donde toda la humanidad de Jesús se pone en esta tensión de cuál es la voluntad del Padre y qué es lo que yo quisiera. Y entonces, esta dificultad a veces de querer ver como un Dios como disfrazado de humano, creo que desvía mucho la potencia por una parte de la encarnación y de la posibilidad del camino de seguimiento de Jesús, porque de otra manera no habría posibilidad de que yo estuviera en condiciones de poder asumir la vida cristiana, ¿no? Y superar la tentación, porque estaría yo pues en las condiciones de los creyentes de falsas divinidades que pues no tienen esto que nosotros llamamos gracia, ¿no? Y entonces diría para concluir esta intervención que contemplar el momento de tensión, de esta tentación o eso que viene presentado en otros evangelios con más elaboración, es contemplar cómo la solidaridad de Dios se da hasta el extremo, ¿no? No hay como apartados, ¿no? Como sí, pero no, sí, pero diamentis, ¿no? Porque a lo largo de la historia pues se ha combatido este tipo de herejías, ¿no? De desviaciones en la concepción. Y entonces eso por un lado, y por otro lado creo que, o no creo, a mí me da una fuerza interior o una serenidad de como Pedro cuando le dice en el lago a Jesús, manda que vaya a ti, ¿no? Es decir, que puedo caminar, o como en la otra donde le dice, pues ya fatigamos toda la noche, pero tú dices que para allá, ahí van las redes. Es decir, me da la fuerza y la serenidad de que si la voluntad de Dios va hacia una dirección, ahí el trabajo ya será como discernirla, pero que la fuerza que Él me da en esta humanidad, en esta caducidad o en esta transitoriedad que soy, pues que está sostenida por la presencia indudable de Dios entre nosotros. Muy bien, muy bien. Muy bien. Nos pones en la línea de la solidaridad de Dios con respecto a la humanidad, y esa línea a mí me gusta mucho. Dice un dicho que a los apóstoles les costó trabajo descubrir que Jesús era Dios, y a nosotros los del siglo XXI nos cuesta trabajo descubrir que es hombre. Pero la solidaridad de Dios que se manifiesta en las tentaciones es muy real. Jaime, ¿cómo lo ves? Pues sí, muy interesante, es clave esto que está hablando el padre Victoriano, hacia dónde se dirige esta solidaridad. Es solidario con nosotros, Jesús, y parece ser también que en las tentaciones pues va a dirigirnos, o sea, va a acompañarnos para
ayudarnos a confiar, a dar esta respuesta de confianza a Dios, al Padre. Si Jesús se hace solidario en nuestro camino, recordemos que el desierto es signo de prueba, signo de tomar decisiones, es el signo del pueblo judío, es el territorio donde se va a forjar el pueblo judío para siempre decir, sí, estoy con el Señor, estoy con Dios. ¿Qué significa eso? Pues es como este campo en donde se fortalece nuestra respuesta de confianza a Dios. Entonces Jesús se hace solidario con nosotros para ayudarnos a confiar en el Padre, a aprender a confiar en el Padre. Este dato de que vivía entre animales salvajes, leía yo en algún comentario, era como ese signo de confianza, de confianza en el Padre. Ya después confianza ya vive entre animales salvajes, voy caminando en medio de todas estas circunstancias, confiando en el Padre. ¿Dónde es el momento de confianza absoluta? Ya también lo decía el Padre Victoria, pues en la cruz, ¿no? Es en la cruz donde Jesús confía totalmente en la intervención del Padre, él se deja en sus manos y el Padre es el que va respondiendo a esta actitud de confianza en él. Y bueno, ya al final de este evangelio, que es muy breve y que también ya lo habíamos leído al inicio pues, de este ciclo, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios ya está cerca, conviértanse y crean en el evangelio. Pues, ¿qué significa que Dios está cerca? Pues es ya esta confianza nuestra de que Dios, de verdad, como lo decía también el Padre Miguel en los comentarios anteriores, está a nuestro alcance, ya hay una posibilidad de relación con Él. Y eso es sin lugar a duda, nuestro trabajo cristiano todos los días, ¿no? Todos los días son esas tensiones, todos los días son estas tentaciones de llevar mi propio proyecto sin confiar en el Padre, y todos los días son posibilidades para confiar en Él, para fortalecer nuestra confianza en Dios. En esta pandemia, en estas circunstancias, vamos confiando y es verdaderamente un camino de confianza en Él. Muy bien, muy bien. A mí me gusta mucho esta expresión de que estaba entre animales salvajes también, y los comentaristas apuntan a que es una nueva creación, es un nuevo Adán, el que estaba en el Adán pasado, que estaba en el jardín entre animales salvajes, poniéndoles los nombres y ordenando la creación para transformarla, para hacerla crecer. Como co-creador de la creación, un trabajo, una misión que Dios le pone, que pues no nos corresponde a nosotros por derecho propio, sino es una misión que nos da por su propia generosidad, por su propia benevolencia. Y en ese caso, el Adán anterior falló en el sentido de la desobediencia al proyecto de Dios. Y entonces aquí tenemos a un nuevo Adán que es tentado precisamente para que se separe del proyecto de Dios. Porque el proyecto de Dios parece ser como estúpido. Perdónenme que se los diga así. El proyecto de Dios parece ser estúpido. Perdonar lo imperdonable, amar lo inamable, estar en generosidad cuando la gente te da la espalda, cuando te traiciona, cuando no valora lo que le das. Es un proyecto que nos parece verdaderamente mal. Le decimos a Dios, pues, ¿por qué voy a poder perdonar hasta 70 veces 7, ¿no? ¿O por qué me voy a donar hasta la cruz? ¿O por qué me voy a entregar a una serie de personas que no me valoran, que no me quieren, que me insultan, que me escupen? Que, bueno, el proyecto de Dios es un proyecto verdaderamente contradictorio para nuestro modo de pensar, nuestro modo de organizar las cosas, nuestro modo de proyectar nuestra vida. Y entonces las tentaciones para mí me resultan una constante en mi vida, como lo fue en la vida de Jesús. Jesús no sufrió las tentaciones en el desierto y ya, como prueba superada, palomita y a lo que sigue, ¿no? Esta es una encapsulación que los evangelios hacen
para todo el tiempo que Jesús estuvo en constante tensión del pensamiento humano con respecto al proyecto del Padre. Y entonces el proyecto del Padre es la cruz, la cruz. El proyecto del Padre es que nosotros nos donemos hasta la muerte. El proyecto del Padre es que el grano de trigo caiga en la tierra y muera para dar mucho fruto. El proyecto del Padre es que echamos para atrás nuestros pensamientos, pues no solo los macabros, sino los pensamientos buenitos que nos hacen pensar que siendo buenito podemos ser felices. Y entonces el proyecto del Padre es traspasar el dolor de la cruz con la voluntad de Dios en el pensamiento y llegar a una felicidad esplendorosa, esplendorosa. Y lo vamos a ver el próximo domingo, el domingo de la transfiguración, que es la culminación de todo el proceso cuaresmal que se da en Jesús en un esplendor, en una luz esplendorosa, para que nosotros creamos que todo lo que vemos en las tentaciones es una nueva creación y una superación de la creación actual, ¿no? El nuevo Adán es un Adán que nos lanza a una co-creación, una participación creadora, que la sentimos a cada paso que nosotros vencemos esta ilusión de que las cosas tienen que ser como nosotros las decimos. Es decir, pues no hay sistema político, no hay realidad que nos limite para vivir esta situación, para vivir como Jesús nos indica. No entre lo bueno y lo malo, no entre lo bueno y lo malo, sino lo mejor y lo superior. Lo mejor de la creación y lo superior de la creación, que puede estar marcada por la voluntad del Padre. ¿Cómo Fíjate que eso que vienes diciendo, Miguel, es muy, muy, muy importante, muy, porque es la fuerza de transformación. Porque si, efectivamente, si nosotros lo dejamos en términos de qué está bien, qué está mal, qué está permitido, qué sí es pecado, hasta dónde sí es pecado, como la viejita con la misa, ¿no? Hasta dónde me vale. Eso distrae mucho y nos deja en el territorio muy moralista, ni siquiera moral, ¿no? En el territorio muy moralista. Y entonces en este encapsulamiento que dices, ¿no? Que es como muestra, ¿no? Para muestra un botón. Como una muestra de la experiencia humana de Jesús, que es nuestra propia experiencia. Y entonces dices, ¿cómo se puede, más allá de los sistemas o de las ideologías o de los dimes y diretes de cualquier organización social, cómo se puede ir generando un modo de vida más pleno? Porque nosotros estamos llamados a un modo de vida más pleno. Así es. Pues es solamente en el seguimiento de Jesús que le puede dar la fuerza para poder darle la vuelta, porque de otra manera vivimos avasallados de mil cosas, hasta de cosas muy bonitas, muy lindas, muy religiositas, muy santas, pero que se apartan de la voluntad del Padre, que es una voluntad bondadosa para todas sus criaturas. Entonces, creo que bajo ese signo, la Cuaresma adquiere una potencia enorme de transformación, ¿no? Así es, así es. Ya no es el Deuteronomio, te propongo los dos caminos, ¿no? El bien que va a ser la vida y el mal que te va a llevar a la muerte. No son estos dos caminos. Para el cristiano, estos dos caminos están ya superados. Es la cruz del camino.
La cruz, el camino. Y la cruz con todas sus consecuencias. Ya habrá tiempo pues estar reflexionando de en qué sentido la cruz, porque no es el sufrimiento por el sufrimiento, los problemas de la vida, no, la cruz es un acto de voluntad positiva nuestra, es un acto de voluntad. Entonces, en la cruz tenemos un único camino. Ya los cristianos ya dejamos atrás el camino del bien y del mal, como lo dice el Deuteronomio. Y en este día, el jueves, estamos celebrando con este texto, el bien y el mal. Pero el camino de la cruz es un camino que supera esta disyuntiva, que supera en la misericordia de Dios, en el amor de Dios, esta disyuntiva. Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo lo ves? Yo también veo aquí importante que este camino, pues no lo diseñamos nosotros, sino que es el Espíritu quien va empujando. Así es. El Espíritu quien nos va internando en esta experiencia de identificarnos con la plenitud de la vida, con la cruz, con Jesús, con todo esto que significa, bueno, que estamos hablando. Es un camino que diseña el Espíritu, que nos va empujando el Espíritu. De hecho, así empieza el Evangelio. El Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto. Es el Espíritu. Nosotros, pues no sabemos a veces ni cómo ni cuándo. Seguimos a veces en nuestras ideas, pero sí es el Espíritu el que va empujándonos a que crezcamos en esta confianza en el proyecto del Padre, en esta confianza en el proyecto de Dios, en el proyecto de la cruz como entrega, como acto de voluntad. Sí, es el Espíritu el que va fortaleciéndonos. Entonces también quería resaltar esta presencia del Espíritu como el que guía nuestro camino, el que modela nuestro camino. Muy bien, muy bien. Victoriano, ¿alguna conclusión? ¿Cómo redondeas el asunto? Pues yo creo que es un fuerte llamado a la confianza en esto último que Jaime pone como es el Espíritu el que va empujando y a veces con fatiga, quiero decir, nos movemos con fatiga. Estamos como Garfield, ¿no? Arañando las paredes para que no nos lleven. Y ese es el, ¿cómo decir? El punto fundamental, cómo logro ir confiando más en Dios, ¿no? Y sin duda, eso tiene que ver con que yo esté con Él, porque si no me confío en alguien que no conozco, entonces necesito pasar más tiempo con Él. Entonces, creo yo que ese necesita ser el estilo de nuestra cuaresma este año, de avanzarle un poquito más en la confianza de que Él sabe por dónde. Muy bien. Pues ya está, este domingo de elección, inscriban sus nombres en el libro de los catecúmenos, aunque ya estemos bautizados, a la mayoría de nosotros, podemos inscribir nuestro nombre para hacer una cuaresma más confiada, más llevada por el Espíritu, más comprometida, más de meditación, de oración. No se te pide grandes sacrificios, ¿no? Pues ya la vida nos está planteando un sacrificio muy grande y pues ya no vamos a agregar más sacrificios a la cuaresma, sino vamos a agregar confianza en Dios. Y entonces, pues inscribirnos, esperemos las indicaciones en el sábado que nos dé la plática Miguel Camín, el padre Miguel Camín. Inscribámonos en el libro de los catecúmenos y pues comencemos una cuaresma más comprometida. Pues bendiciones a todos, muchas gracias. Bendiciones.